miembros de la comisión directiva de Patria Soñada, amigos todos. Durante la discusión estuve pensando todo el tiempo en el filósofo austríaco Wittgenstein, que decía: los límites de tu lenguaje son los del mundo que percibes y viceversa. Parece filosóficamente puro e inaccesible, pero realmente tiene una repercusión práctica sorprendente. Porque nuestro lenguaje lo mejoramos en la medida en que tenemos un índice de libertad económica, en la medida en que vamos entendiendo el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, en la medida en que analizamos la presión tributaria, en la medida en que vemos cómo está nuestra integración internacional, y todos esos elementos que han analizado nuestros colegas aquí. Y quiero decirles que llevamos como Patria Soñada más de 10 años transitando por la senda del reconocimiento de nuestro mundo, en tanto cuanto Paraguay y la región y a nivel global, viendo cómo mejorar el procesamiento cuantitativo de la realidad, ¿verdad? Y en ese camino de más de 10 años nosotros hemos hecho algunos pasos realmente importantes como institución y como publicaciones, y vemos que lo que hay que andar todavía es impresionantemente mucho y que no depende no solamente de nosotros ir hacia el desarrollo sostenible, que es la bandera de nuestra institución, sino también de nuestros conciudadanos, obviamente, y ni qué decir del Estado, y del mundo internacional, que influye mucho en nosotros. El Instituto de Desarrollo del Pensamiento, que es la base del lenguaje, Patria Soñada, se ha propuesto ir caminando hacia el desarrollo sostenible, definido como bienestar compartido por todos, pero bajo el funcionamiento de un Estado de Derecho en democracia, regido por valores que están afines a la dignidad humana, bajo absoluto respeto de las libertades que culminan allí donde empieza la del otro, viendo la forma de que funcione nuestra macroeconomía. Y el índice de libertad económica es un magnífico aporte para un mejor entendimiento de esa realidad. Es absolutamente imprescindible, pero totalmente insuficiente. Porque es bueno tener una macroeconomía en buen funcionamiento, eso nos da fortaleza. O sea que no podemos prescindir de ella, definida como crecimiento del producto bajo estabilidad monetaria y con un déficit fiscal bajo control. Pero resulta que en el afán por dar mucho énfasis en eso, a veces nos olvidamos de la microeconomía, que es tanto o más importante que la macroeconomía. Allí está esa multitud extraordinaria de emprendimientos y de microempresarios urbanos y de actividades rurales de todo tipo. Resulta que la microeconomía en nuestro país, así como podemos decir con todas las letras de que a pesar de la pandemia la macroeconomía sigue siendo fuerte, también tenemos que decir de que a pesar de ella la microeconomía está mejorando un poco, pero le falta mucho por mejorar. Siguen librados a su propia suerte los empresarios urbanos de pequeño tamaño y los microemprendedores rurales también pequeños. Apenas tienen acceso al crédito. Y si nosotros descuidamos la microeconomía por estar encandilados por la macroeconomía, nos puede ir realmente mal. Y además no nos olvidemos de la justicia social. ¿Cómo podemos nosotros brindar a la salud de la prosperidad compartida si es que no estamos analizando los niveles de desempleo y subempleo, los niveles de informalidad que hemos analizado brevemente? Es decir, es absolutamente inaceptable un planteamiento que se regodea con la macro fortaleza en economía, pero se olvida de la micro debilidad con los emprendedores pequeños y con los empresarios urbanos. Pero no obstante,
en materia de justicia social, hemos avanzado un poquito, pero es muchísimo lo que hace falta avanzar. Y además tengamos en cuenta que aparte de la macroeconomía y de la microeconomía y de la justicia social, nosotros necesitamos equilibrio medioambiental. Y eso pasa por el respeto de los bosques y de los humedales, entre otros muchos rubros que son sumamente importantes. Y nos pasamos criticando a diestra y siniestra a Brasil cuando nosotros estamos haciendo con el ambiente algo igual o peor que el Brasil. No obstante, brindar por la macrofortaleza económica, eso es desde luego muy bueno, pero olvidarnos de la microeconomía, eso ya es lamentable. Y pasar por encima de la justicia social sin analizarla, eso habla muy poco en favor de la hermeneuta de las cuestiones sociales. Y si además ignoramos el equilibrio ecológico, ¿pero dónde vamos a ir a parar? Y dentro de esas coordenadas, la defensa y la seguridad de nuestro país dejan mucho que desear. Y la educación, el sistema educativo en nuestro país es probablemente uno de los peores del mundo. Y aparte de eso, la seguridad jurídica que está bien relacionada con la defensa y seguridad también deja mucho que desear. Y los delitos económicos a mansalva, tanto los de tipo tradicional como la evasión tributaria y el contrabando, y los delitos económicos de nueva gama, como los precios de transferencia entre empresas multinacionales, la producción de documentos falsos y muchas otras actividades delictivas que son nuevas en nuestro país. No estaríamos nosotros describiendo la realidad en forma completa y mucho menos satisfactoria si es que además nos olvidamos de que está ocupando el Paraguay 3 banditas terroristas que están haciendo lo que se les antoja, con el agravante de que llegan del Brasil 3 grandes bandas terroristas brasileñas que se pasean dentro de Paraguay como Pedro por su casa. Es decir, mientras nosotros sigamos tolerando ese terrorismo local y no mencionemos con todas las letras el narcoterrorismo y tampoco nos atrevamos a mencionar los nombres de los involucrados, y mientras hagamos la vista gorda al funcionamiento de la triple frontera, desde donde Paraguay, por ser el país con funcionarios venales e instituciones frágiles por escasez presupuestaria, es el más propenso a realizar giros ilegales, no solamente a paraísos fiscales, sino también al financiamiento del terrorismo internacional, y no solo a las carpas terroristas, sino también a organizaciones terroristas de mucho cuidado, como el Hezbollah. Es decir, si nosotros queremos realmente transitar el camino del desarrollo sostenible con toda la humildad de un lenguaje que no consigue percibir toda la realidad, y nos olvidamos de esas cosas fundamentales, y estaremos haciéndonos a nosotros mismos poco servicio y a nuestros conciudadanos también. Es decir, la tarea que nos hemos propuesto es sumamente ambiciosa y exigirá de nosotros nuestras mejores virtudes. Muchas gracias.